Bueno. Siempre, en primer lugar, les quiero agradecer por estar acompañándome un viernes a estas horas de la noche, donde o estamos pensando en irnos a dormir o en salir quizás. Pero bueno, creo que algunos no tenían mejor plan que venir a charlar un poco. Me alegra mucho. Semana que no ha tenido el famoso stream de los miércoles, que no iba a ser el famoso stream de los miércoles, sino que iba a ser algo parecido a lo que vamos a hacer hoy, ya que interrumpíamos la programación habitual de continuar con nuestra, ¿cómo se llama? DAO, el nombre. De paso, que creo que no lo hablé públicamente, lo hablé con varias personas, pero por separado. El fallo que se dio no tenía que ver con nada relacionado a la programación en sí, o hubo una inconsistencia en alguna de las plataformas que estábamos utilizando justo en ese momento, o me equivoqué con alguna key, porque al volverlo a probar me funcionó perfecto. Y varias de las personas que hicieron el desafío y que reclamaron su NFT también lo pudieron hacer perfecto. Así que tengo para mí, dice, veamos. Antes de arrancar entonces con lo que tenemos propuesto para este stream, que creo que va a ser un poco más corto quizás de lo que suele ser habitualmente, aunque creo que no hay nada muy definido para lo que nos convoca los viernes todavía. Quizás le tenemos que dar un poquito más de forma. Pero bueno, a ver, para quienes quizás se suman por primera vez, sepan que tenemos una web. Vamos a dejar el link por el chat de Discord. En la web van a tener los links a todos los canales y las redes de la comunidad, que nos llamamos Web3es, y nuestra principal meta es aprender a programar la Web3 en español. Va a estar siempre destacado el último video subido a nuestro canal de YouTube. Y si bien la propuesta principal tiene que ver con la Web3, muchas de las herramientas que utilizamos son de la Web2. Por ejemplo, alguna librería de frontend como React. Y en este caso, a partir de consultas de la comunidad, no sé qué habrá pasado la verdad en alguna comunidad, pero surgió sobre todo desde personas no técnicas, no programadoras. Por ejemplo, hablaron algunos abogados, para que se den una idea, que me interesa saber qué es GraphQL. Hablaron, me lo mencionaron, no tengo idea qué es, para qué sirve, con qué se come. Así que la idea, justamente como el viernes por ahí no necesariamente programamos, es hacer una introducción más bien conceptual, teórica. Vamos a ver seguramente un poquitito de código, no nos vamos a quedar con las ganas, pero queremos entender de qué se trata GraphQL, que no quiero adelantar nada todavía. Sí, me encantaría preguntarles a quienes están viendo en este momento acá a través de Twitch, es si conocen GraphQL, si usaron alguna vez GraphQL, o si no tenemos idea de a qué nos estamos por enfrentar, que estaría bueno también, ¿no? Y si saben, nada, ahora me encantaría que se sumen, no sé, a Discord, a un Meet o algo, y los hago hablar. Estaría bien. No tengo idea por ahora. Preguntan si es un jueguito. No. Así que venimos bien. De paso, nada que ver, pero lo vi y me interesó. Y estoy seguro de que a muchas personas les puede interesar. Acabo de ver hace un rato, pero bueno, lleva ya mediodía, este tweet donde en teoría se anuncian los próximos bootcamp IT de Mercado Libre, que son, bueno, justamente
capacitaciones muy orientadas a la práctica y orientadas a sumar personal, ¿no? Te forman a lo largo de, no sé si son 2 meses, la verdad no soy de Mercado Libre, esto no es una acción de Mercado Libre para reclutar gente ni nada por el estilo, ¿no? Vi el tweet y creo que le puede llegar a servir a alguien, y por eso quería compartirlo. Para equipos, ¿no? En distintas tecnologías, en distintas áreas, no es solo programación, ¿no? También hay Machine Learning y Data y Analytics. Bueno, tienen acá todas las fechas donde empezarían, y hay un link a un artículo en Medium que me parece interesante, lo dejo acá compartido y cuenta un poquitito de qué se trata la dinámica del bootcamp, qué esperar. Me conocía a bastante gente que entró de esa manera a trabajar a Mercado Libre, y bueno, muchas de las personas que se sumaron originalmente a la comunidad venían con un interés de su primer empleo en IT. Entonces bueno, siempre que veo alguna noticia al respecto comparto. Y bueno, esta dinámica de los bootcamps además es como bastante de moda. No solo las empresas los hacen, también los hacen coordinadamente con instituciones, con centros educativos. Así que es algo que vamos a escuchar muy frecuentemente. Pero bueno, ahora sí, comenzando. Siempre lo primero que me gusta ver cuando me mencionan una tecnología, un lenguaje, una librería, lo que fuera que me mencionen, voy a la web oficial para ver cómo elige, ¿no? Esta tecnología, en este caso GraphQL, cómo elige contarse ante el mundo. Y dice que es un lenguaje de consulta para nuestra API. Y además, antes que eso, nos dice, ¿no? Describe tus datos, pregunta qué quieres y obtén resultados predecibles. Entonces acá un poco ya nos está tirando bastante información básica, pero bueno, súper introductoria, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos hacer? Es un lenguaje de consulta. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a permitir consultar datos. Ahora vamos, si quieren, un poco más atrás incluso, ¿no? Pero nos especifica que es para nuestra API. Y ahí por ahí tenemos que ver qué es una API. Una API es una interfaz para que dos aplicaciones, dos sistemas o más se comuniquen entre sí. Hoy creo que fue hoy o ayer, hubo otra noticia también en el mundo de la tecnología que WhatsApp abría su API de forma pública, ya no solo exclusiva para quienes pagaban una especie de membresía o de acceso business y qué sé yo, sino que ahora cualquier persona, empresa puede interactuar con esta API. ¿Para qué sirve, por ejemplo, una API en el caso de WhatsApp o de cualquier aplicación de chat? Bueno, para automatizar ciertas cuestiones, para hacer respuestas automáticas según qué mensaje se recibe o a qué hora o de qué destino. Para poder hacer, bueno, los famosos bots que quizás en Telegram son muy comunes, justamente porque la API de Telegram, no sé si desde siempre, pero desde hace mucho tiempo es abierta, es pública. Cuando, no sé, quieren integrar un método de pago en su web para vender online, bueno, seguramente utilicen una API del método de pago para pasar los datos como requiere el método de pago, para recibir una respuesta. Cuando quieren, por ejemplo, hacer una factura electrónica en Argentina, ¿no? Es el organismo público que se encarga de esto, es la AFIP. La AFIP tiene una API que nos permite generar la factura electrónica directamente pegándole a los sistemas de AFIP. Estamos rodeados de APIs
no nos damos cuenta, no las conocemos o no las vemos en realidad, pero todo intercambio de información entre las distintas plataformas, entre los distintos sistemas, en general hoy en día se da a través de una API. A ver, vamos a más allá de lo que leemos acá hasta ahora, vamos a complementar un poquitito contando que más allá de que se presenta como un lenguaje de consulta, también es un lenguaje de manipulación de datos, no solo de consulta. Vamos a poder no solo ver qué datos hay en una API, en un sistema, sino que vamos a poder modificar esos datos, vamos a poder agregar datos, vamos a poder eliminar datos, ¿no? Porque si nos quedamos solo con la parte de consultar, una visión limitada de lo que es GraphQL en realidad. Y algo interesante es que es una tecnología, es un lenguaje open source, que lo hace interesante. ¿Quién hizo, o qué empresa mejor dicho, hizo GraphQL en el año 2012? Estamos hablando hace un montón, hace 10 años. Nada más y nada menos que Facebook, ahora llamada Meta, así como fue la responsable del desarrollo de React, otra tecnología open source muy presente hoy en día, ¿no? En el mundo frontend, son los responsables del desarrollo de GraphQL, que si bien lo desarrollaron en 2012, recién fue publicado, es decir, disponibilizado para el resto de los mortales a partir de 2015, pero igual estamos hablando de algo que está hace mucho tiempo disponible. Hace mucho tiempo, para lo que son los tiempos de la tecnología y el desarrollo web, un montón de años. Es un lenguaje de manipulación y consulta de datos, no es una librería, no es un framework, ¿no? Algo también importante. Después vamos a tener en un montón de lenguajes distintas implementaciones de GraphQL, ¿no? Para poder usarlo en ese lenguaje. Ahí sí vamos a usar una librería, alguna dependencia. Pero GraphQL es el lenguaje. No sé si quienes están viendo, escuchando ahora, tienen algún tipo de experiencia con APIs o con bases de datos. Estaría bueno que cuenten, porque vamos a hacer algunas comparativas, ¿no? La idea es entender que, bueno, para qué lo crearon, qué problemas resuelve, por qué elegiría GraphQL en mi próximo desarrollo. Me parece que está bueno compararlo, pero bueno, no quiero meter más conceptos y más explicaciones si no ayudan y al contrario complican. Tiene, a ver, más allá de lo que acá nos va a contar un par de cositas más, antes de ponernos a chusmear un poco la documentación, quería así presentarles por lo menos, creo, las que son yo las 4 funcionalidades principales. Creo que es justamente lo que lo propone, lo presenta como algo interesante a considerar. En primer lugar, lo que podemos llamar eficiencia, donde con un solo llamado, por ejemplo, podemos hacer en realidad múltiples consultas a los datos, incluso con datos relacionales. Ahora en algunos ejemplos lo vamos a ver, y vamos a ver cómo otras formas de interactuar con APIs no nos permitirían con un solo llamado obtener distintos datos, distintas consultas a la vez. Tendríamos que hacer múltiples llamados, y eso incide en los tiempos de respuestas, en la capacidad de procesamiento, ¿no? Y en definitiva afecta a la experiencia final de los usuarios. Entonces ahí tenemos algo súper importante en cuanto a la eficiencia. En segundo lugar, tiene un muy robusto sistema de tipos de datos, lo que llaman el type system, que describe cómo se van a enviar y cómo se van a recibir los datos de cada uno de los endpoints. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. En realidad vamos a tener uno solo, pero para cada entidad de datos, para cada tipo de datos, o mejor dicho, para cada entidad de datos vamos a tener definido su tipo.
Esto nos va a permitir implementar validaciones del lado del servidor. También algo que con otras soluciones lo tendríamos que hacer a mano. En tercer lugar, una otra característica muy importante, esto que mencionaba, ¿no? Hay un único endpoint para cada API, cada conjunto de datos. Vamos a usar una sola URL. Un endpoint es una URL, que es desde donde consultamos los datos. De nuevo, insisto, ahora en un ratito vamos a hacer algunas comparativas con, por ejemplo, el paradigma más dominante hasta antes de GraphQL, que son las API REST, donde ahí tenemos que no solo hacer muchas consultas, sino distintos endpoints. Bueno, en este caso vamos a tener uno solo. Esto nos va no solo a permitir la obtención de los datos sin múltiples consultas, sino que nos va a permitir agregarle a nuestras APIs nuevas funcionalidades sin romper la compatibilidad hacia atrás. Nos va a dar lo que podemos llamar APIs sin versionado. De hecho, no sé si sigue siendo así, pero durante mucho tiempo se dijo que la API de Facebook está naturalmente disponibilizada a través de GraphQL. No tuvo distintas versiones, ¿no? Cuando uno tiene otro tipo de APIs y cambian de versiones, cambia todo en general tan significativamente que tenés que volver a implementar esa API en tu sistema. Es un cambio grande. Y como cuarta y última funcionalidad a destacar es que GraphQL trabaja con lo que sea, con bases de datos, MySQL, MongoDB, SQL Server o APIs existentes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una API de una plataforma que solo tiene la API REST, puedo hacer la implementación de esa API a nivel GraphQL. ¿Es parecido a R o nada que ver? Preguntan Jairo. Está bien la pregunta y está bien la asociación respecto del mundo de los datos, porque R justamente es un lenguaje para manipular datos, pero tiene otro enfoque completamente distinto, porque R nos va a ayudar en lo que es análisis de datos, de cara a operar sobre esos datos, a graficarlos, a aplicarles funciones estadísticas, por ejemplo, para analizar un dataset que quizás tenga una base de datos o en un CSV y poder compararlo con otro, predecir datos o estudiar lo que pasaron con esos datos. Y en el caso de GraphQL simplemente va a ser la forma en la que interactúe con una API. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y creo que va a quedar un poquitito más claro. Raimundo Sub, zona de Discord, ¿qué tal? Gracias por pasarte y por sumarte. Estamos viendo una breve intro a GraphQL. Estamos destacando un poquitito las principales funcionalidades luego de ver a simple vista la home. Vamos a ir a la parte de aprendizaje. Hasta donde pude ver solo está en inglés. Corríjame si esto lo tengo mal el dato. Pero vamos a chusmear. La idea no es que nos pongamos a leer toda la documentación, menos un viernes a esta hora, ¿no? Porque es terrible. KJDB91, gracias por los saludos, igualmente. Gracias de verdad por sumarse. Ahora igual quiero leer porque tiene algunas cosas interesantes. Lo estuve mirando un poquitito por arriba, pero quería dejarlo para verlo en conjunto a ustedes. Y hay algo que me parece como súper importante, más allá de que ya vengan usando APIs o no, es compararlo contra otro paradigma, otro modelo de APIs como estas famosas que les conté, APIs REST, que se vienen usando muchísimo en los últimos años y era como
modelo que parecía ser el ideal, ¿no? Y GraphQL rompe un poco esto. No quiero decir este es mejor que aquel, va a depender de un montón de cuestiones. Todo tiene que ver un poco con las modas y las tendencias también, entonces no me quiero meter en una discusión que no me interesa, la verdad. Sí quiero comparar objetivamente o lo más objetivamente posible algunos puntos, algunas características, más que nada para que podamos entender la diferencia de un modelo y el otro. Por ejemplo, en el caso de las API REST, cada recurso, pensémoslo como cada tabla en una base de datos. Imagínense que queremos guardar, vamos al primer ejemplo que yo aprendí sobre base de datos. Un videoclub, ¿no? Queremos guardar información de las ventas en un videoclub. Entonces, ¿cómo puedo guardar la información de las ventas? Y vamos a hacerlo bien. No pensaba irme tan para atrás, pero creo que va a ser un poco más claro. Y si les parece muy aburrido, me avisan, por favor, ¿eh? ¿Cómo puedo yo guardar, por ejemplo, en un Excel, o imagínense que tuviera un cuadernito de papel en el mostrador atendiendo el videoclub? Bueno, ¿y qué información voy a guardar? A ver, tírenme ustedes los datos. Tengo que hacer una tabla, un listado de las ventas de esta noche de mayo en mi videoclub. ¿Qué tengo que guardar? ¿Qué datos? ¿Qué info? No va a haber respuesta incorrecta, ¿eh? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién rompe el hielo? Las ventas, claro, pero ¿qué dato de la venta? O sea, viene alguien y me alquila Titanic. ¿Qué tengo que anotar? Acá me ponen, muy bien, más MAO SX, ID, DES, cantidad, valor. Perfecto. ¿No? Me tira ya data un poco más avanzada, pero por ejemplo la descripción, o puede ser el título de la película. Titanic, dije. La cantidad, se llevó 1. El valor, no tengo idea cuánto sale un alquiler, 200 pesos. Me puede interesar quién me lo alquiló. Pedrito. Y no sé, como para tener más datos, me interesa, por ejemplo, de qué género es. ¿Qué género es Titanic? Drama, ¿no? Por ejemplo, estos datos. Entonces viene después Martita y me alquila Esperando la carroza. Una comedia. Imagínense que en vez de guardar solo estos datos, que los completo como bastante rápido, quiero guardar sobre la película el año de lanzamiento, quién fue el director, quiénes fueron los protagonistas, todo el elenco. ¿No? Es como, imagínense que tengo que guardar todos estos datos. Imagínense qué pasa. Bueno, claro, falta la fecha. Muy bien acá. Gracias. Porque es clave, ¿no? Estoy anotando para hoy. 20 del 5. ¿Qué pasa? Canta cuando copia también las fechas Google. Hoja de cálculo de Google. ¿Qué pasa cuando quiero volver? O sea, cuando en realidad viene otra persona y me alquila la misma película. Yo tendría que volver a escribir todos los datos de Titanic. Y nos vamos a dar cuenta en poco tiempo, o sea, después de la tercera vez que tuve que escribir cada uno de los actores, las actrices, que no tiene sentido estar repitiendo todos los datos. Entonces, dentro de lo... Estamos simplificando, ¿no? Muy rápidamente para tener una brevísima intro. Dentro de
acuerdos y convenciones y formas eficientes de guardar información, surgió un primer sistema de base de datos relacional, se llamaba, donde separamos en entidades por relación la información. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, una tabla películas donde voy a guardar el título, género, el año de lanzamiento, el director. Voy a tener aparte una tabla, por ejemplo, llamada clientes. Voy a tener el nombre, el teléfono, mail. Me siento muy innovador. Y voy a tener aparte la tabla venta, donde voy a asociar películas con clientes. Y acá aparece esta palabrita mágica que mencionó alguien por aquí, me voy a fijar quién es, que está muy bien, Maos X, porque para identificar a Titanic, por ejemplo, voy a usar, por ejemplo, un identificador numérico, ¿no? La primera película es el 1, la segunda es el 2, la tercera es el 3. Y lo mismo con los clientes, los voy a identificar con un identificador numérico. El primer cliente es el 1, el segundo cliente es el 2, el tercer cliente es el 3. Entonces yo, para decir que Pedrito alquiló Titanic, simplemente podría guardar en ventas el ID de la película, el ID del cliente. Entonces digo que el cliente 1, Pedrito, alquiló la película 1, que es Titanic. ¿Para qué estoy contándoles esto y por qué estamos hablando un poquitito de algunos nombres más o menos precisos, como por ejemplo las tablas? Bueno, volviendo a esta primera diferencia entre API REST y GraphQL, es que API REST nos van a pedir, nos van a exigir que cada información que queramos obtener la hagamos por entidad, la hagamos por, podríamos decirlo, por tabla. No necesariamente es por tabla, ¿no? Pero va a haber dentro de la API endpoints, URLs, que nos van a devolver solo cierto tipo de información. Entonces, posiblemente la API de este videoclub va a tener una URL que sea barra películas dentro de su API, una URL que sea barra clientes y una que sea barra ventas. Yo quiero obtener información de una película o de todas las películas, voy a tener que pegarle a este endpoint, es como este acceso, es como que entro a esa parte de la información. Si quiero información de los clientes, voy a tener que ir al endpoint, al apartado de clientes. Si quiero información de las ventas, voy a tener que ir al apartado de las ventas. Y ustedes me pueden decir, pero Martín, ¿cuál es el problema con eso? Parece completamente lógico, parece completamente prolijo, parece hasta amigable, ¿no? Me da ganas de aprender API REST si nunca consumí una API, porque parece obvio. Bueno, el problema es que... Problema, ¿no? De nuevo, o sea, o potencial problema, es que si yo quiero obtener, ¿no? Acá de las ventas, información sobre los clientes e información sobre las películas, ¿no? Si yo quisiera mostrar algo parecido a lo que tenía en mi planilla original, yo voy a tener que obtener primero los datos de las ventas. A partir de esa respuesta que me dé la API en ese primer endpoint, voy a tener que volver a pegarle a la API para cada cliente traerme los datos de cada cliente. Y voy a tener que volver a pegarle a la API para cada película traerme los datos de la película. O sea, en el mejor de los casos, mínimo voy a tener que hacer 3 llamados a la API. En realidad voy a tener que hacer un montón más. Ahí es donde GraphQL dice hay una sola URL para la API. La API es Video Club. No vas a andar teniendo que consultar específicamente cada dato. Además, otro cambio impresionante que trae es que nos va a permitir a nosotros, cuando consumimos esa API, elegir qué es lo que vamos a recibir. API REST plantea que quien decide lo que la gente va a recibir es quien desarrolló la API.
¿no? Por ejemplo, nos seguimos en el caso películas, me devuelve estos 5 datos. Cualquier persona desde cualquier sistema que le pegue a la API REST de películas va a recibir estos 5 datos, ¿no? Estos 5 campos de todas las películas o de ciertas películas. Pero por más que no le interese el director o el año, los va a recibir igual. API REST. GraphQL nos va a permitir decir, pará, yo solo quiero los títulos. Y está buenísimo, ¿no? ¿Para qué consumir? Estamos pensando en un ejemplo muy chiquitito. Pensémoslo en volúmenes de datos muy grandes. Volúmenes de datos con, no sé, miles de resultados. Es distinto recibir las 3 columnas o los 3 datos que quiero que recibir los 15 que venían por defecto. Otro aspecto que por ahí no es tan radical y que tiene que ver más con las comodidades, ¿no? El desarrollo es el tema del versionado. Como habíamos mencionado un poquitito antes, GraphQL es muchísimo más cómodo de cara a que no hay versionado de la API. La API siempre es la misma, la API nunca va a dejar de ser retrocompatible por más actualizaciones que tenga. Y en el caso de API REST sí hay un sistema de versiones y sí de repente cuando haces una nueva versión mayor, las que vimos la otra vez cuando empezamos el curso en FreeCodeCamp de Node.js, vimos el sistema de versionado comúnmente utilizado. Básicamente una plataforma que lanza una nueva versión de su API te da toda una nueva documentación y te dice: te vamos a dar soporte a la versión 1 hasta tal tiempo, pero olvídate, después tenés que migrar. Y ahora vamos a ver un poco algunas de esas cosas. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, la API de Vitex, una plataforma de e-commerce que usamos mucho en la empresa. Pero bueno, pueden traer otros ejemplos de otras APIs. Que veo que ahí está sumando gente que sabe mucho. Y a ver, para no tirar todas cosas buenas sobre GraphQL, podemos contar como negativo también, todo es subjetivo, ¿no? Es que no tiene un mecanismo de almacenamiento en caché. Esto queda a responsabilidad de los clientes. En cambio, API REST sí tiene almacenamiento en caché. El protocolo HTTP, ¿no? De forma default. Ahí tenemos una gran diferencia. Pero volviendo a las ventajas, y la última que quiero mencionar antes que nos pongamos a leer un poco, es que como tiene su sistema de tipos y como tenemos que describir bastante todo lo que declaramos, ¿no? al armar nuestra API GraphQL, termina siendo una API necesariamente autodocumentada, que no solo va a ser una API más amigable de ser consumida, porque yo podría hacer una API REST y no hacer la documentación, o hacerla mal, o hacerla incompleta, y es un poco, bueno, adivina cómo funciona. Pasa con grandes APIs de grandes plataformas, ¿no? No quiero mencionar a ninguna para que nadie se ponga susceptible, pero pasa con grandes APIs de grandes plataformas. GraphQL nos va a exigir tener una documentación muy buena. Y tener la documentación además nos va a permitir aprovechar las funciones de autocompletado. También permitiéndonos una forma de trabajo y de desarrollo mucho más cómoda. Había elegido acá, ¿no? En esta un par de imágenes en esta comparativa que hacíamos entre estos dos paradigmas, y acá les mostraba, ¿no? Por ejemplo, esto es la representación de un request, de un llamado al API al endpoint, ¿no? Que es esta URL, ¿no? Imagínense que el servidor del API está en ejemplo.com
y nos dice tráeme la persona /1. Este es el famoso ID. Tráeme la persona que está identificada como la primera persona registrada en tu base de datos, en tu API. Y el get es un verbo del protocolo HTTP que se refiere justamente a obtener, a traer información. ¿Cómo sería la respuesta típica de un llamado de esta forma en una REST API? Bueno, con todos los datos sobre esa persona. De nuevo, si yo de la persona 1 solo quería el mail, bueno, después ignoraré todos estos datos y no los muestro. Y me guardo o le muestro al usuario el dato que le quiero mostrar. Pero siempre nos va a traer la misma estructura. No es controlable por nosotros. ¿Cómo se ve una query, un llamado en GraphQL? Bueno, no vemos URLs, se define previamente. Vemos directamente la entidad, ¿no? Lo que acá llamamos tablas. Y definimos específicamente qué datos queremos traer, ¿no? Es, no sé, hasta quizás más intuitivo, más amigable y más controlado. Y acá no estamos viendo nada del potencial de combinar distintas queries, ¿no? Que ahora vamos a ir viendo. Pero ya a simple vista, no sé qué piensan ustedes. Para mí gana. El otro, este es por ahí un poquitito más complejo, pero tiene que ver un poco más con lo que veíamos en el ejemplo de esta hoja de cálculo. De nuevo, tenemos a la izquierda un ejemplo consumiendo una API REST, a la derecha consumiendo una API con GraphQL. Tenemos dos requests, dos llamados a dos endpoints distintos de nuestra API REST. Me dice que básicamente voy a obtener de los álbums de un ID particular los assets. Y luego en otro llamado, acá dice para cada asset, voy a obtener los comentarios. Ok, entonces un llamado para de un álbum obtener todos los assets. Los assets pueden ser imágenes quizás. Y por cada, acá hay dos, pero imagínense que tengo 100. Por cada uno de esos assets obtengo los comentarios que hay en ese asset. O sea, tendría que hacer un montón de llamados para obtener esa data. GraphQL plantea esta query. ¿No? Dice para tal álbum, el álbum ID, el que le pasa, el mismo que le pasa acá. Imagínense en el álbum ID 1, el álbum ID 2, no importa cuál. Quiero traer los assets de ese álbum. Y solo me importa el ID, la URL. Y de los comentarios de ese asset, el texto. Entonces acá estamos combinando dos consultas, ¿no? Que son estas dos consultas, estos dos endpoints. Pero lo hacemos de una sola vez. Y especificamos además únicamente los tres datos que queremos. Que acá, no sabemos, por ahí nos venían 20. Está buenísimo, la verdad. Está buenísimo. Me está tapando una barra para variar, perdonen, me había olvidado. Siempre hay alguien que me está ayudando, gracias Jairo. Bien, creo que tapaba igual solo esta parte, no, creo que no era tan grave, pero ya ahí la dejé apagada. Bueno, esta pregunta ya por ahí es mucho más compleja. Vamos a ver si la llegamos a responder hoy, Maos, X, si no después la charlamos un poco por Discord. Pero es muy interesante, ¿no? Él pregunta en qué escenario se prefiere GraphQL sobre API REST. Y es muy amplia y es muy compleja la respuesta porque hay preferencias más subjetivas y más objetivas.
acá un poquito traté de presentarlo lo más objetivamente, cuáles eran las principales diferencias, sobre todo en cuanto a ventajas. Después un poco, bueno, va a depender de cada persona. Pero vamos a ver si llegamos a contestar algo por el estilo. Bien, voy a tomar un poquito de agua. Como dijimos, insiste, ¿no? La documentación oficial, que es un lenguaje de consulta. Yo quiero mucha humildad, ¿no? Y respeto al grupo de personas que desarrollan GraphQL. Aclarar que además de ser un lenguaje de consulta, es un lenguaje de manipulación. Hasta ahora estuvimos viendo además todos ejemplos de consulta, ¿no? Obtener información, pero a través de una API uno puede, siempre que la API lo permita, crear nuevos datos, editar los datos, eliminarlos, ¿no? Manipularlos. GraphQL permite eso también. Que solo es un lenguaje de consulta, por ahí queda un poco corto en definición. O también es ambiguo. Bueno, por un lado, lo que hablábamos, porque hasta ahora vimos cómo se consume, ¿no? Estos son ejemplos de cómo pegar un API. Este es un ejemplo también muy cortito, muy chiquitito, pero que nos muestra cómo se definiría, ¿no? Y para cada campo, para cada dato, pensémoslo, para cada columna, vamos a definir un tipo. Porque habíamos dicho que tiene un sistema de tipado, un type system, que va a permitir y a obligar, no solo permitir, especificar a la hora de crear mi API GraphQL, bueno, qué tipo de datos tiene cada campo. No es arbitrario, no lo dejamos solo documentado a nivel texto y después vemos si es verdad o es mentira. Todo, nada, créanme que facilita un montón de cuestiones. Nada, empieza con algo muy básico, ¿no? Si por ejemplo hago esta query, obtengo este resultado. Vamos a ver si empezamos con algo más interesante acá. Bueno, acá ya me habla entonces de dos cosas distintas, por suerte, porque si no me estaba poniendo nervioso. GraphQL va a aceptar queries, que son las consultas, que es obtener datos, y las mutations, las mutaciones, que es justamente la manipulación o la transformación de esos datos. Bien, tenemos una consulta escrita en GraphQL que nos trae el nombre de un héroe. Claramente estamos usando datos o están usando datos de Star Wars, ¿no? Entonces esta query para esa API que existe además y después podemos jugar con ella, nos va a traer esta respuesta. Bueno, nos dice que name nos está devolviendo un tipo de dato string, una cadena de caracteres. Y miren cómo de forma muy sencilla, ¿no? Porque lo único que estamos agregando es adentro de la consulta al nombre de mi héroe, decir quiero traer el nombre de mis amigos o de los amigos de ese héroe. No es más que poner el nombre de la entidad de los datos. Las conocemos primero, ¿no? Pará, Martín, ¿cómo sé qué nombre poner acá? Bueno, porque voy a tener una documentación de esa API. Me va a decir qué entidades de datos va a tener, qué tablas y qué campos, ¿no? Qué tipo de datos para cada una de esas tablas. Miren cómo tan fácil, definiéndolo, declarándolo, lo obtengo. Obtener este dato, o sea, parece una tontería lo que voy a decir, ¿no? Pero si yo tuviera la API REST, tengo que primero obtener a mi héroe
traer el nombre y los amigos, que seguramente me va a traer unos IDs, y después tengo que ir a consultar al endpoint de amigos, ID por ID, para traer el nombre. O sea, para obtener estos datos, que son 3 amigos más el nombre del héroe, yo tendría que hacer con API REST 4 llamados. Y acá es donde, por ejemplo, Mouse X preguntaba, ¿no? ¿Cuándo se prefiere una bola a otra? Acá yo sin duda me quedo con GraphQL. Puedo hacer una sola query contra 4. 4, me toca un héroe que tiene 15 amigos. Ahí son 16. Como no tengo dudas acá. Bien, como en muchos lenguajes, sea de consulta, de programación o demás cuestiones, vamos a tener el concepto de argumentos o parámetros, que en este caso tienen que ver con filtrar. El argumento que estamos usando acá se llama ID, le pasa un valor 1000. Entonces no me va a traer todos los nombres y la altura de todos los humanos que tenga guardada esta API. Me va a traer específicamente el del ID. Muy sencillo. Pero este tipo de argumentos no solo va a servir como filtro. En tanto, obviamente, la API esté construida de esa manera, nos va a permitir especificar, por ejemplo, cómo se va a ver la información. Acá lo está poniendo en ¿cómo se llama? En una magnitud distinta, ¿no? De altura. En pies, y acá estaba en metros. Pero para esto te lo permite hacer GraphQL. Sí, te lo permite. No es que te va a convertir cualquier dato a otra magnitud. Si vos tu API la preparaste de esa forma, te lo va a permitir usar de esa manera. Eso, o sea, ¿cómo lo resolveríamos en API REST? Bueno, o hay dos endpoints distintos, uno que me lo devuelve en metros y otro que me lo devuelve en pies, o lo resuelvo desde el frontend o desde el backend, más allá de la base de datos del API. Entonces esto le da una versatilidad interesante. Bueno, sistema de alias, esto es muy común en casi cualquier lenguaje de consulta. Es básicamente renombrar alguna respuesta, alguna entidad, para que no se pisen veces, ¿no? Porque fíjense que usamos el mismo nombre de campo más de una entidad. Quiero avanzar un poco más. Hay un montón. Esto es información eminentemente técnica. Yo me propuse y me prometí hacer este video, stream lo menos técnico posible, aunque no podemos no caer en tecnicismo, para hablar un poco justamente de las posibilidades, o para qué existe GraphQL y qué nos permite hacer. Bueno, gracias. Acá se sumó nuevas personas siguiendo. Gracias. Quería llegar mínimo a este apartado de las mutaciones, porque como les decía, ¿no? Con GraphQL no solo vamos a poder obtener datos, consultarlos, consumirlos, sino que también los vamos a poder modificar o mutar, ¿no? Como propone esta palabra. Y acá tenemos un pequeño ejemplo. No lo puedo ver más completo, pero básicamente la idea creo que se va a entender, al menos conceptualmente, que es la idea, donde estamos definiendo, en vez de una query como por default veníamos definiendo hasta ahora, decimos que esto es una mutación que tiene un nombre y va a
ejecutar en este caso una creación de una review con cierta cantidad de estrellas y comentarios sobre uno de los episodios de Star Wars, ¿no? Y acá nos muestra cómo quedaría el dato creado. Pero esto para tener de nuevo una intro, una breve demostración de una consulta del tipo mutación, o una mutación directamente así llamada, donde nos dice que vamos a poder usar muchos campos también, ¿no? Como a la hora de consultar los datos, a la hora de mutarlos también vamos a poder usar esa misma versatilidad que nos da GraphQL. Creo que todo lo que queda por delante es recontra mil técnico, pero para quienes ya vengan, ¿no?, del mundo IT, ya hayan interactuado con bases de datos o con otro tipo de APIs y les interese GraphQL, sepan que vamos a tener, bueno, un montón de tipos de datos, porque de nuevo es tipado este paradigma. Vamos a tener diversos tipos de unión de los datos, ¿no? En las queries muchas veces queremos unir datos de una tabla con datos de otra tabla, por ejemplo. Y tenemos además mucha información muy interesante de buenas prácticas. Y esto también, ¿no?, un poco creo que responde la pregunta de Maos X, porque justamente en las buenas prácticas nos va a comentar un poquitito, de alguna manera va a responder cuál es la mejor forma de usar GraphQL a la hora de implementar nuestras APIs, y ahí por ahí te vas a responder proyecto a proyecto, che, esto encaja bien con GraphQL o no. Mucha de esta documentación, o gran parte de esta documentación, está pensada para quienes escriben o quienes crean la API. Recuerden que ahí vamos a tener siempre dos caras de la moneda. La menos habitual, que es la de crear nuestra API. Seguramente cuando se lo propongan lo van a poder hacer, pero uno no vive creando APIs todo el tiempo. Algo que uno lo hace sobre una plataforma si realmente lo requiere. No todas las plataformas van a requerir la API. A nivel ejercicio está buenísimo. Es un desafío muy lindo de hacer. Pero en general, salvo algunas excepciones, lo que uno va a ir haciendo en el día a día sí es consumir las APIs. Entonces seguramente se enfrente a la necesidad de usar GraphQL como desarrolladores, quizás una otra profesión, consumiendo datos a través de GraphQL. Quería a ver si hay una plataforma y API servida a través de GraphQL que se llama Swapi, que es la Star Wars API, que si entendieron algo de lo que vimos hasta ahora o ya conocían un poco de API, esto vamos a saber que es REST, ¿no? Dijimos que cada entidad tiene su endpoint, ¿no? Y en este caso es el mismo ejemplo que nos mostraba la documentación que vimos por algún momento. Pido los datos de las personas, específicamente de la primera, que es Luke Skywalker. Si pongo 2, C-3PO. Si pongo 3, Arturito. De todos, más allá de que me trae los valores correspondientes a cada persona, me trae los mismos datos. Me trae el nombre, la altura, ¿no? Me trae exactamente los mismos datos de todos. Yo no puedo especificar en una API REST qué datos de estos puedo traer. Esta misma SWAPI, obviamente, la podemos consumir desde GraphQL.
está implementada en GraphQL, mejor dicho. Miren que la busco porque la tenía por algún lado y no sabía. Hay una implementación así muy gráfica que está muy buena en GraphQL. Parece que me voy a quedar con las ganas, no puede ser, ¿no? Ahora. Bueno, acá no era esta, pero espero que ande bien. Y si no anda bien nos vamos a enterar. No nos trae un playground, un lugarcito donde poder jugar y poder interactuar con esta misma API. A ver, está muy mal lo que estoy haciendo, pero yo tendría que... Es esta, ¿no? Acceder a la documentación de esta API. Quiero conocer cuáles son todos sus endpoints. Acá me tira un par de ejemplos nomás. Pero bueno, sé que tiene gente, que tiene planeta y que tiene naves. Por ahí no tiene más que eso. Bueno, yo quiero escribir una query. Dijimos. ¿Qué quiero traer? Quiero traer, por ejemplo, lo mismo que acá. A la persona. People. A ver, ya me cambia. User. Planetas. Vamos a traer planeta. El planeta ID 1. Imagino que tendrá un name. Estoy adivinando. No está bueno. Pero no lo encontró. Hay que ver estos IDs de qué tipo de datos son. Martín, pero no me dijiste que era todo documentado. Sí, pero bueno, no estoy encontrando la API. A ver acá. Acá tenemos character. Tenemos plan. Acá puedo ver la base de datos. No es la documentación, pero bueno, por lo menos veo la... Claro, miren lo que eran los IDs. Nunca iba a obtener con la ID 1. Entonces si yo pongo acá character. Ah, y está lleno como de datos medio raros. Pero bueno, este es Citrix. Vuelvo acá a mi API Playground. Dice que quiero hacer una query. Character ID. Todo esto. Quiero traer el nombre. Okay. No fue una locura la query, ¿no? Pero nada, este es un lindo ejemplo. Esperen que les voy a dejar los dos links de cómo podemos interactuar y ver las diferencias, ¿no? Vivo, digamos, a la hora de consumir un mismo conjunto de datos, una misma base de datos a través de una API REST o una API GraphQL. De nuevo, ¿no? Cuando, como en este caso, esta persona, Citripio, quiero saber en qué películas está. Autocompletar, acá me tendría que tirar. Title. Me hace la cantidad de esto. Si yo quisiera obtener los nombres de las 6 películas, acá tendría que venir a... Era Citripio.
2. Tendría que ir hasta 6 películas. Y en Films, si esto tuviera un Films, la tiene implementada, ir obteniendo cada una de esas películas. Ok, entonces tendría que hacer la query que hice más otras 6 para obtener todos los datos. Con GraphQL lo puedo resolver en una sola. Creo que sobre todo ahí le gana mucho. Y muchas APIs, ¿no?, en los últimos años estuvieron implementándose en GraphQL. Entonces hoy es casi un estándar. Y si quiero traer todos los elementos, no directamente no filtrás, no especificás argumentos. De hecho, algunos de los ejemplos que vimos al principio, lo podemos volver a buscar. Todavía no usábamos argumentos, así que podrías traer todos los elementos de la entidad principal a la que estás haciendo la query, más todos los elementos a partir de la relación con las otras entidades, con una sola query. Justamente la propuesta de GraphQL, más allá de que ese no va a ser el caso de uso más común, entiendo yo, es que vos con una query, como hay un único endpoint, podrías traer sin problema todos los datos. Hay que ver cada modelo de datos, ¿no? Pero lo tendrías que poder traer sin ningún problema. Es consultar o modificar esos datos de forma muy personalizada, que no dependa de otra cosa que de lo que vos decidís obtener o modificar. Y esa es también una gran diferencia, ¿no? Una API REST nos va a traer, ya sea de la persona que yo quiero, de todas las personas, todos los datos que vienen por default. No puedo cambiar. A ver, vos estuviste... No sé esta implementación, viste, qué tan buena está. No es, yo estuve probando otra, pero acá vos, por ejemplo, me imagino que habrás hecho esto. Esto nos tendría que traer los nombres de todos los personajes. No le gusta. Falta la documentación, chala. La documentación en realidad. Bueno, claro, ves. Es un tema de validación además. Detrás de una API implementada en GraphQL hay un servidor y hay una posibilidad o no de disponibilizarte datos ilimitadamente o controladamente. Tener una API, montar tu API no es gratis. No, vas a tener que tener un servicio, un servidor detrás donde se guarden esos datos y esos datos sean provistos en un tiempo de respuesta rápido. Si vos pedís datos y yo te los doy. En general, cuando uno disponibiliza una API, le pone ciertos límites que sean más o menos razonables a la hora de consumir los datos, en función de que no me tires abajo los servidores o no me demandes tener unos servidores de la NASA por si a vos se te ocurre hacer una consulta muy pesada. Entendería, en este caso no conozco esta API puntualmente a fondo, la de Star Wars digo, ¿no? Pero entendería que, bueno, ellos eligieron no poder listar todos los personajes y que la única forma de consumir los personajes sea especificando el ID y lo pusieron como obligatorio. De hecho, para cada campo
a la hora de definirlo, no solo los tipos de datos, podemos definir cuáles son obligatorios o no. Acá está. Bueno, acá la abriste en GraphQL, está perfecto. No nos pide que pongamos el ID. Esto nos lo está pidiendo la API. GraphQL es el lenguaje de consulta de datos que está usando esta implementación de esta API, pero no es el que limita cómo podemos consumir estos datos o no. Lo limitó el desarrollador, la desarrolladora, la empresa detrás de esta API, que dijo se puede consumir de esta manera no. ¿Queda claro o no queda claro? No sé, hay APIs que te dejan consumir hasta cierta cantidad de datos. Por ejemplo, APIs así de gran volumen de datos que por ahí te dejan pedir de a 100 o de a 1000 registros, o que te dejan hacer un request, un llamado a la API sin excederte de tantos llamados por minuto. Suelen tener, o sea, casi toda API tiene algún límite, porque si no, las personas consciente o inconscientemente tiraríamos abajo todas las APIs. Por eso no es menor, ¿no? Como crítica, si querés, o punto ahí a revisar con cuidado en GraphQL, que no tenga implementado un sistema de caché. Porque en una API, un sistema de caché, bueno, justamente compensa mucho las necesidades de gran esfuerzo a nivel servidor, que no es menor. Bueno, la verdad es que para lo que tenía planeado así a nivel introductorio, de nuevo, como consigna que me llega de parte de 2 abogados, creo que quedó satisfecha. Quiero saber qué les parece a ustedes. No me contaron mucho, alguno me contestó, pero si se habían usado en algún momento o no GraphQL o API REST, o habían accedido a datos directamente a una base de datos, por ejemplo. Eso sigue pasando, no es que no pasa más. Nada, me gustaría leerles. Si tienen consultas sobre esto o algo relacionado al mundo de la Web3 o de tecnologías, más que contento en responder. Y bueno, y si no, en un ratito ya vamos pidiéndonos. A ver, Maos X conocía de nombre, pero nunca había tocado. Y siempre con API REST. Claro, bueno. ¿Cuál? Es que, viste, son a veces... A mí me pasa, yo trato de, por curiosidad, tratar de probar, buscar la excusa de conocer, pero me pasa muchísimo que siempre para esto uso esta tecnología o esta solución. Con todos los proyectos que participo se usa esto y nunca tuve la oportunidad de conocer tal cosa. Es muy común, pero bueno, se ve en el mercado y en la industria cada vez más soluciones que tienen su API GraphQL. No sé cómo es el share en el mercado, no sé. No quiero mentir con datos que no tengo. Estuve buscando un poco y no encontré, pero entiendo que es una tendencia marcada y que vamos a ver cada vez más APIs de esta manera. Bueno, dale, sí, mirate el video de la DAO. Por ahora hay 2. Está uno muy introductorio y más de UI que de programación, donde definimos un poco en comunidad cómo iba a estar compuesta cada una de las pantallas de la DAO. Y el miércoles pasado, no el de esta semana que no hubo stream sino el anterior, empezamos a escribir código. No llegamos a tocar nada de Next.js más allá que instalarlo,
sí estuvimos haciendo nuestros primeros scripts en Node.js con una solución que se llama CerdWeb. Es una solución codeless para crear smart contracts sin escribir Solidity. No los creamos desde JavaScript, una locura. Al final del proyecto parece que se rompe todo, no sale todo bien, como les contaba al principio hoy. O hubo alguna inconsistencia y por eso falló, o le pifié alguna key de las que completé en privado, porque lo volví a probar y funcionó. De hecho, varias personas que ya hicieron el desafío y reclamaron su NFT también siguieron el paso a paso y les funcionó. Así que o le pifié yo cuando copié y pegué algún datito de las keys del env, o justo había alguna inconsistencia en alguna de las plataformas que estamos usando, que eso también eventualmente puede pasar. Sobre todo estamos trabajando obviamente sobre testnets y no es que hay una estabilidad impresionante, ¿no? Pueden pasar cosas que suceden. Bien, el miércoles que viene, ya que hablamos, vamos a continuar justamente con esta DAO. Avanzamos bastante con CerdWeb. Vamos a ir haciendo un poco de rotación y de switch para no aburrirnos. Entonces vamos a meterle a Next.js, porque de hecho no tenemos nada de nuestro frontend, así que tenemos que hacerlo e interactuar con el smart contract que dejamos listo para lograr la primera pantalla, que es la de conexión a la wallet, que eso lo vamos a hacer rápido seguro, y después la pantalla de mintear el NFT, que nos va a permitir reclamar el acceso a la membresía de la DAO. Eso mínimo vamos a hacer. Bien, ahí te contestaron si es a las 19 horas o 7 pm UTC-3, el horario de Argentina. Nico Fútbol Twitch, ¿cómo va? Siempre usé REST cuenta, pero en el ejemplo de un request y después de n request para los datos de cada uno, lo veo que depende de la implementación y no puntualmente porque se use GraphQL. Totalmente, ¿ves? Acá hay un buen punto. Y en definitiva, cuando uno crea la API, no necesariamente la API, aunque sea REST, tiene que crear cada endpoint como cada tabla, como suele hacerse, pero no estás obligado a hacerlo así. No sé, viste cuán estricto uno quiere ser, pero te plantean que las convenciones y la estructura, el armado de la API y la estructura de los endpoints sea una entidad y el ID, pero la verdad es que tranquilamente uno puede hacer un endpoint con múltiples datos, ¿no? A ver, claro, acá dice, yo podría un único request y devolver la entidad compuesta. Totalmente, Nico. Totalmente. De hecho, recuerdo varios casos de APIs que he implementado algún equipo de trabajo que supervisaba y que naturalmente implementaba este tipo de escenarios que vos contás. Totalmente, no, acá no, viste, no. Y está muy bien el punto, me gusta que lo menciones. Que GraphQL proponga esto no significa que desde REST no se pueda hacer, sino que quizás es menos normal verlo. Yo les quería mostrar, lo voy a ver. No, lo vamos a ver. Pero les dije que les quería mostrar las APIs de Vitex, que es una plataforma de e-commerce muy grande, muy robusta. Tiene muchas APIs, ¿no? APIs, por ejemplo, del catálogo, todo lo relacionado a los productos, las marcas, las categorías, de logística, de pedidos. Tiene todas las APIs del mundo que se te ocurran. Son APIs REST
por ejemplo, para producto, no, acá está todo el endpoint bastante largo, ¿no? Pero es productos, obtener productos y SKU, obtener producto por ID, actualizar productos, son como súper específicos cada uno de los endpoints. Y de nuevo, si yo quiero obtener de una categoría todos los productos y de cada, eso me va a devolver una lista de ID. Después por cada ID tendría que obtener el producto para obtener el nombre y todos los otros datos. Pero Vitex no podría haber hecho un método que me devuelva varias cosas juntas, sí, pero o se tendrían que poner e implementar un montón de endpoints que respondan a necesidades más o menos frecuentes. O lo que plantea REST en general es justamente atomizar los endpoints bien específicos por entidad, para que después vos te arregles un poco y lo consumas como quieras, ¿no? En 1, 2, 28 llamados, pero vas a poder obtener siempre los datos que querés. Nada, no digo de nuevo que sea mejor, que sea peor. En general las API REST no te van a hacer muchos endpoints con resultados compuestos. Menciona Nico que hay un video muy bueno de Rabinovich, que es el CTO de Mercado Libre, que fue CTO de Mercado Libre, donde comenta sobre la construcción de la API de Meli y las cosas que tuvieron que modificar para no seguir el estándar tal cual de REST y armar la API según sus necesidades. Claro, tal cual. Seguro arrancaron con algo de este estilo y después dijeron, no, para. Todos los programadores, toda la gente que necesita obtener este dato después hace 20 requests acá. Y eso no solo no le conviene a quien desarrolla, sino que no les conviene a ellos. Porque, como dice Nicolás, pará, ¿qué me importa que sea REST? Yo te puedo mandar ya los datos como quiero, de una. Y yo sé que cada que me pedís esto, después vas a hacer 100 llamados. ¿Por qué no te devuelvo directamente lo que me vas a pedir? Totalmente, David DevCode, perdón, muchas gracias. Gracias por ese raid. Estábamos terminando de repasar un poquitito a nivel intro conceptual de qué se trata GraphQL que propone y sobre todo las diferencias respecto de API REST. Más allá de que el canal suele tratar temáticas de Web3 puntualmente, hoy tocó algo que todavía es de la Web 2. Y nada, muy lindo los comentarios, Nico, porque súper enriquecen la charla. Y creo que, como vos decís, ¿no? Depende de un montón de cuestiones. Seguir a veces las recomendaciones, las buenas prácticas o hasta incluso los paradigmas que se plantean, está buenísimo y a veces no está buenísimo. Y después, si es REST o es GraphQL o es lo que fuera, no tendría que hacer la diferencia. Es la verdad. Es la verdad. Tiene... A mí lo que más me gusta creo que tiene que ver con que te obliga a, con mucha prolijidad, especificar los tipos de datos de cada dato y que vas a tener una autodocumentación, aunque sea un poco básica, obligatoriamente. No quería traer el ejemplo de Mercado Libre, pero que ya que lo trajiste, que me parece una brillante empresa, parece que tiene una plataforma excelente en cada una de sus implementaciones y tengo mucha gente amiga y querida trabajando
muchas áreas de esa empresa. La API no siempre, o sea, las distintas APIs que tienen en realidad, los distintos productos de la compañía, no siempre están bien documentadas, o no siempre la documentación termina reflejando la realidad. Entonces preferiría que fueran en GraphQL porque estarían forzados a que estén mejor documentadas. Y si querés que elija un paradigma. Bueno, me alegra que haya resultado interesante ver esto. De nuevo, vino medio exigido por gente amiga de las comunidades, con un interés, un gustito a esto desde otro área, porque ya les digo, eran 2 abogados los que me lo pidieron. Pero me parecía interesante compartirlo. Vamos a usar GraphQL en el futuro, además, así que creo que está buenísimo. Y bueno, sí. Hay más preguntas. Sí, para acá ¿Hay alguna relación, Nico pregunta, entre GraphQL y The Graph, el protocolo? Bueno, claro, tal cual. Hay una recontra mil relación. Graph Protocol, ¿no? Ya. Bueno, vamos a tener que hablar, obviamente. Yo estoy tratando de lograr que un par de conocidos que están metidos en GraphQL, pero más desde la parte de contenido y ecosistema y demás, convoquen a gente técnica del equipo de GraphQL, de Graph, para que nos tiren un poco de data y nos armar un workshop o algo por el estilo. Pero la forma con la que interactuaremos con The Graph es justamente a través de APIs GraphQL, haciendo queries en GraphQL. Totalmente relacionado. Estos abogados que les cuento son los que están metidos en un poco el armado de comunidades, de generación de contenido con The Graph. Y bueno, y hablan todo el tiempo de GraphQL. Y me dijeron, dame un centro, contame de qué se trata esto, ¿no? Mínimamente. Así que sí, muy bien la pregunta. Herramienta fundamental para la Web3 de Graph. Así que pronto vamos a traerlo. Y creo que está bueno para traerlo así un viernes incluso. Así que lo podemos hacer prontito. Bueno, de verdad muchas gracias por acompañar. Muchas gracias por todas las preguntas. Me alegra muchísimo que haya servido. Espero que tengan un hermoso fin de semana. Y recuerden que el miércoles a las 7 p.m. UTC-3 vamos a estar siguiendo con nuestra DAO. Le vamos a meter pilas al frontend, aprovechando las bondades de Next.js, ¿no? Para eso estamos usando esta otra librería que está basada en React, pero que tiene muchas mejoras de cara a la performance, sobre todo. Entonces no es arbitrario que lo hayamos elegido. Creo que está lindo también la oportunidad de aprender algo nuevo ahí. Y bueno, nos hablamos en Telegram, en Discord. Mañana subo este videito para que quede en YouTube, por si sirve a alguien. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por acompañar como siempre. Chao.